En esta lección vamos a realizar la estructura. La estructura es como si fuera nuestro esqueleto y está completamente contenida o interna respecto a la escultura final. Para esto también me baso en el boceto que hice, que justamente está al tamaño de la escultura que yo quiero hacer para poder elaborar el esqueleto directamente comparándolo con el boceto. Si yo no hice un boceto así como demasiado bonito, esto me ayuda también para poderlo rayar. Yo tendré un alambre que hace este movimiento. Atraviesa la cabeza, el cuello, regresa como doblado y se va por la otra patita. Y esto es parte de la estructura. Y por otro lado tendré atravesado un alambre que hace esto, que va por la cola. Entonces mi estructura básica realmente son dos alambres doblados y cruzados y voy a estarlos uniendo o fundiendo gracias a dos bolitas o dos bloquecitos de plastilina epóxica que voy a colocar para que se queden pegados y voy a dejar que se seque para que la estructura sea estable. Entonces aquí se empieza a entender un poquito la razón por la cual el tamaño de la escultura tiene que ser igual al boceto. También es súper importante que nos fijemos en hacer bien la estructura porque esto determina la estabilidad de la pieza. Aquí yo tengo 4 patas, entonces yo tendré una estructura que se balancea en 4 puntos diferentes y entonces se va a mantener parada, digamos, por su propia cuenta. Y habrá que tener en cuenta que hay algunas figuras que si se balancean sobre solo 2 puntos, como por ejemplo pudiera ser una figura humana o humanoide, entonces hay que hacerle una base. Vamos a empezar a trabajar en la parte concreta. Entonces yo ya tengo 2 alambres precortados que me van a ayudar a crear la estructura. No los tengo cortados al tamaño exacto porque lo tengo que estar midiendo sobre el dibujo. Siempre me excedo un poquito más y lo que voy a hacer es manteniéndolo más o menos a la mitad. El primer alambre es doblarlo. Y vamos a apretar esta parte. El alambre lo pueden tener completamente extendido o no. Esto era un rollo, entonces por esto está con la forma semicircular. Entonces aquí empezamos a comparar el dibujo con el alambre y voy a estar doblando el alambre en los puntos estratégicos según el boceto que ya tengo. Aquí tengo un punto, vamos a estar doblando, mantengo con las pinzas y hago fuerza. Entonces aquí tengo mi primer doblez. Puede ser que no sean tan precisos al principio, siempre luego lo podemos ajustar. Voy a empezar con mis manos a enderezar para dar esta forma del cuello. Estoy haciendo las dos partes al mismo tiempo. Hay algún punto donde esto se va a dividir en las dos patitas. Dependiendo de ustedes, pueden usar el dibujo como referencia o pueden ser muy precisos, o sea, pueden querer usarlo como por una guía aproximada, que es más como yo normalmente trabajo, o pueden estar como midiéndolo de una forma más milimétrica. Aquí voy a tener el segundo doblez. Obviamente mi dibujo tiene cierta perspectiva y realmente parece que un alambre está como que empieza desde acá, pero obviamente van a estar paralelos. Y aquí yo tengo un alambre que de hecho excede y lo puedo de una vez cortar para que sea del mismo tamaño que el otro. Y esto es la importancia de tener una pinza que corte. Por ejemplo, esta otra pinza que tengo es más como para dobleces y esta parte que es para cortar realmente no es tan efectiva. Entonces yo les recomiendo que tengan una pinza más de este tipo. Teniendo esto, ya voy a hacer el otro alambre. Lo que hago es el mismo proceso, entonces lo parto a la mitad. Puedo ayudar con las pinzas. Lo doblo a la mitad de esta forma. Aprieto para hacer una forma más puntiaguda con las pinzas. Esto sería lo que culmina en la cola. Es importante que no lleguemos hasta el tope de la cola, hasta la puntita de la cola, porque queremos que la punta sea más delgada y como podemos notar, el alambre no lo logramos hacer tan puntiagudo. Entonces me voy a quedar como por la mitad más o menos. Esto permite que la cola tenga un soporte, una estructura, pero sin que vaya a afectar a la forma. Entonces por aquí lo vamos a doblar.
Entonces, aquí tengo mi primer doblez. Llego a nivel de las patas delanteras y otra vez doblo, creando una forma parecida. La voy a enderezar un poco con mis manos. Y aquí le atiné por mera casualidad realmente a una patita y voy a cortar este exceso de alambre para que sean parecidas las patitas. Entonces, digamos que yo voy a quitar el cuaderno para que sea más claro aquí sobre la mesa. Básicamente, yo tengo esta estructura que es la estructura del cuerpo de la criatura. De aquí yo voy a derivar las 2 patas de adelante y las 2 patas de atrás. Entonces tengo las 4 patas. Voy a proceder a cambiarle un poquito la forma porque tengo que separarlas. Lo que quiero que igual se me quede como unido la parte del cuello y que vaya empezando a separar, a ensanchar un poquito la parte del cuerpo. La parte de la estructura es una parte muy importante, pero no es una parte sencilla. Se van a tardar tal vez unos cuantos intentos antes que le quede una estructura y bueno, yo les recomiendo que sigan intentando sin desesperarse, porque aprender a hacer escultura es un proceso y no es a veces del día por la noche. Quiero que vean el tipo de forma que le estoy dando, o sea, como que desde arriba se ensancha un poco. Entonces la idea es que estos 2 pedazos de alambre se queden paralelos. La plastilina epóxica es algo increíble cuando se trata de unir alambres porque, bueno, yo personalmente cuando estaba tratando de entender cómo hacer las estructuras, ya dado que nadie me enseñó, lo que había medio visto en libros o que me había dicho la gente era como amarrar el alambre con más alambre. Y la cosa que es una gran aventura para mí medio complicada, en el sentido que no se logra realmente amarrar un alambre con un alambre porque siempre va a estar patinando sobre sí mismo dando la vuelta. Así que si quieren probar el bonito experimento, es divertido, pero no le va a llevar resultados. Ok, aquí vamos a empezar a tener la posibilidad de amarrar estas 2 partes y tener las 4 patitas por separado. A este punto tenemos 2 caminos. O le seguimos modelando, digamos, dándole la forma con las pinzas y con las manos a los alambres, o amarramos y en un segundo momento, ya que esté más estable la estructura, podemos estar dando la forma a las patitas. Yo prefiero empezar a darle la estructura fuerte con la plastilina epóxica y luego, una vez que está seco, cambiar la forma de las patitas. Entonces, para esto voy a amasar un poquito de plastilina epóxica, exactamente como le hice durante la parte del ejercicio. Voy a agarrar un poquito de masilla parte A y parte B. Voy a estar doblando como si fuera un caramelo, acoplando otra vez y así. Y me tengo que fijar muchísimo más que el color sea uniforme porque estos son 2 tonos de blanco y no tengo ya el gris que me ayuda en la mezcla. Puede ser útil en este caso, sobre todo para las estructuras internas, conseguir este tipo de plastilina que son bicolores, pero realmente no es muy fundamental. La consistencia es un poquito más pegostiosa, se tiende un poquito más a pegar a los dedos. También les recuerdo que si no tienen la gana de tocar la plastilina epóxica con las manos, sobre todo en esta etapa, pueden utilizar unos guantes. Y también si la usan pura, se van a percatar que conforme lo van mezclando, la mezcla empieza a quedar más dura. O sea, al principio está más suavecito y conforme amasan, van a sentir una consistencia más firme. Aquí uno se tiene que fijar que no haya como vetas de colores. También no sé si se nota que se va a empezar a dejarme unos pequeños residuos sobre los dedos. Esto es lo pegajoso que es esta plastilina. Y también otra cosa que quiero que noten es que cuando la separo ya no es tan plástica como la mezcla que habíamos hecho con la plastilina, sino tiende como a romperse.
Esta es la calidad de la plastilina, de la masilla, que cambia respecto a cuando tengo anexada la plastilina normal. Entonces vamos a empezar a unir las dos partes de la estructura utilizando la plastilina epóxica que acabo de amasar. Lo que voy a hacer es que voy a separar dos porciones más o menos iguales. Voy otra vez a formar una bola, la voy a aplanar como si fuera un gusano y la aplano también con mis manos de esta manera. Voy a tener esta porción separada, voy a colocar mi estructura de esta forma y por debajo voy a voltear la plastilina epóxica para que se haga una abrazadera. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Digamos que de esta forma yo estoy forzando a que se mantengan unidos los dos alambres y esta sería mi estructura inicial. Todavía no se mantiene parada de forma completamente correcta porque voy a tener que doblar los alambres y tal vez cortarlos un poquito, pero para esto voy a esperar que se me seque por completo la estructura. Entonces la voy a dejar recargada, por ejemplo puedo recargarla en un objeto si veo que se va de lado y dejarla así el tiempo necesario. Para esto se requiere normalmente un par de horas. Yo trato de preparar mis estructuras el día anterior. Entonces, por ejemplo, por la noche o por la tarde, armo la estructura, la dejo descansar y hasta la mañana del día después la retomo y ya estará completamente endurecida. Entonces ya pasaron unas horas y la estructura está ya solidificada. Aquí está perfectamente endurecida y entonces yo puedo ya empezar a darle más forma a los alambres porque no tengo miedo que se me vaya a deshacer la estructura. Siempre guiándome con mi boceto, lo que puedo tratar de hacer es darle un poco de movimiento a las patitas. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo como si fuera del codo de las patitas, lo mismo aquí. Puedo doblar mi alambre para que siga esta forma y entonces luego tendré un proceso un poquito más fácil al momento de hacer los rellenos, los volúmenes. Y aquí también me puedo percatar que tengo el mismo tipo de tamaño y les repito, yo no soy como tan científica en esto, ¿no? Me guío un poquito más para que sea más parecido posible el tamaño y lo que puedo empezar a hacer aquí con la pinza es doblar los codos. Así que doblo un poquito, doblo el otro de manera simétrica y obviamente luego mejoro la posición haciendo todo más atrás. Y lo mismo con las patitas de atrás, voy tomando una medida aproximada de donde sería el doblez. Y voy a estar doblando hacia atrás para darle un poquito más de forma. Y ahora me voy a percatar que tengo un equilibrio inestable. Entonces esto es algo que tengo que estar ajustando, cortando uno de los dos alambres, doblando un poquito más los alambres para que, digamos que visto de arriba se vea no inclinado de lado. Así que voy a estar ajustando estas cosas.